Esta semana quedó al descubierto un nuevo método de clonación de tarjetas bancarias. Más de 1.500 personas se han visto afectadas por este delito y 3 personas fueron detenidas por fraude de datos. Queremos conversar de este tema y también cómo prevenir estos fraudes bancarios con tarjetas que todos ocupamos casi todos los días. Jorge Rojas, experto en seguridad informática, nos va a acompañar y explicar también más de este tema. Jorge, ¿cómo le da? Bienvenido. Buenas noches, Cristian. ¿Cuánto aumentan los robos, o mejor dicho, los fraudes con tarjetas bancarias en estas épocas de fin de año? Y si quiere lo podemos alargar a los meses de verano, de vacaciones, en relación al año. Prácticamente en este periodo de vacaciones el fraude en tarjetas se triplica, dado que el uso es mucho más intensivo, la tarjeta está mucho más expuesta que lo que normalmente uno generalmente la tiene en la billetera, pero en este hacia fin de año uno la ocupa más y con las vacaciones uno sale del país, lo utiliza fuera del país y por lo tanto está mucho más expuesta la tarjeta a una clonación. Mire, acá ya comenzaron los tuiteros al tiro. Fabián Silva me dice: ¿cómo nos podemos proteger de este nuevo método de clonación que yo mencionaba al principio, que es que van y se hacen pasar como del servicio técnico de las tarjetas bancarias y ahí aprovechan de clonar en unos dispositivos que son prácticamente idénticos? Prácticamente lo que hay que mirar es, primero, fijarse bien en el dispositivo. El dispositivo que se utilizó esta banda era bien sofisticado, efectivamente nunca no se habían visto este tipo de manipulaciones acá en Chile, pero igual era muy distinto al estándar que utiliza Transbank en todos los comercios. Entonces ahí ya tenemos una pequeña diferencia con respecto al original. Segundo, el voucher que entregaba, el papel, el comprobante que uno recibía, también tenía algunas distorsiones con respecto al real. Tercero, que si uno consultaba el estado de cuenta, la transacción nunca llegaba a Transbank, por lo tanto nunca se realizaba. Por lo tanto, era la principal forma de detectarlo, que yo fui, cancelé la cuenta y después esta no se ejecutaba. Pero quizá ahí también aparecía el vivismo, se podría decir, del chileno, que dice: no me cobraron la cuenta, gané. Y se quedan callados. Efectivamente, uno trata de quizás a veces de pasar de vivo, pero en realidad es un síntoma normal. Si yo paso la tarjeta en un dispositivo, lo que debiera hacer en días posteriores, verificar que esa transacción llegó y se aplicó correctamente. Es la mejor forma, estar revisando el estado de cuenta, es la mejor forma de prevenir que aparezcan movimientos no deseados. Eso es lo más concreto. Si tuviéramos que hablar de recomendaciones, Jorge, revisar insistentemente el estado de cuenta. Sí, esa es la mejor forma de prevenir, porque generalmente uno se queda con las medidas preventivas, que son, voy a tratar de siempre acercarme a pasar la tarjeta por el dispositivo, tapar mi clave al momento de digitar la clave, pero adicionalmente, ¿qué pasa después? La clonación siempre ocurre después, nunca ocurre en el momento. De hecho, las bandas generalmente clonan una tarjeta y el uso o el mal uso en realidad de esta tarjeta se produce 1 semana, 2 semanas, incluso meses después. Y por lo tanto es imperativo que la gente esté constantemente mirando su estado de cuenta, mirando los movimientos para descubrir que no hayan transacciones sospechosas. En el comunicado de prensa, y se comentó mucho también durante la semana pasada, se decía que los giros se hacían también en el exterior para que no aparecieran en el saldo contable nacional, que uno es el que acostumbra a revisar también. Realmente eso también es una forma que utilizan los delincuentes para tratar de confundir a la gente. Hay 2 estados de cuenta, el nacional y el internacional, y a fin de mes se funden en uno. Pero lo importante es que la gente revise ambas, porque una práctica muy común es que clonan en Chile y para evitar la persecución de la policía acá en Chile, las bandas mandan información al extranjero y giran en dólares buscando una mayor rentabilidad en este fraude. Por lo tanto, es conveniente siempre revisar los 2 estados de situación. Cuando uno viaja al extranjero, que imagino que mucha gente lo va a hacer también, como ha sido la tendencia en estos meses de enero y febrero, ¿qué recomendaciones también o precauciones tiene que tener
para el uso de tarjetas en el exterior? Principalmente, nunca desprenderse de la tarjeta. Si uno tiene que pagar una cuenta en un restaurante, acercarse a la caja y verificar, tratar de pasar uno mismo la tarjeta por el dispositivo o estar siempre en presencia de la tarjeta, porque es muy fácil que utilicen un skimmer de bolsillo para poder clonar la tarjeta. Por lo tanto, nunca perder de vista la tarjeta. Hay que ser desconfiado. A mí me pasa muchas veces que paso la tarjeta y el bombero o el mozo y está ahí y uno dice, pero ¿cómo voy a ser tan desconfiado? Y al final el dinero uno. Entonces uno tiene que tratar de, por último, estar encima, ¿no? Hay que ser desconfiado. Uno, por ejemplo, a la hora de pagar en efectivo, tú no le pasas la billetera al camarero y le dices, páguese de la billetera. No, tú lo que haces es, siempre estás constante y tú sacas el dinero para poder pagar. Acá es lo mismo. Acá el dinero es digital, por lo tanto, yo debiera tener mucho cuidado de verificar siempre dónde está la tarjeta, que no se haga un mal uso de la tarjeta y que pase por dispositivos que yo reconozco como dispositivos válidos. Jorge, ¿qué pasó de un tiempo a esta parte? Como que todas las bandas extranjeras, o muchas por lo menos, empezaron a clonar en Chile, porque antes esto no era tan habitual. ¿Puede ser que países extranjeros hayan tomado medidas de seguridad que en Chile aún no tenemos? Hay dos efectos importantes. Primero, que cada vez más los chilenos tenemos tarjetas de crédito y probablemente ya no tenemos una, tenemos 2, 3, 4. O hasta 5, como apareció en un reportaje. Eso ya es un efecto. Por lo tanto, mientras más tarjetas yo tengo, más probabilidad existe de clonación. Segundo, que efectivamente en el extranjero se están tomando algunas medidas, como las que anunció la banca en Chile. En Brasil, por ejemplo, ya fueron a chip, donde es mucho más difícil realizar la clonación, y por lo tanto las bandas brasileñas, ¿qué están haciendo? O clonan a tarjetas que todavía utilizan banda en Brasil, o lo que están haciendo es salen de Brasil y están buscando los países que estamos alrededor y vienen a clonar acá las tarjetas internacionales o las nacionales y después las ocupan en Brasil, en Colombia, en otros países. En otros países como los que tú mencionaste, Chile, ¿cuándo va a tomar medidas de seguridad acorde a los nuevos tiempos? La banca ya anunció que durante este verano van a empezar la emisión de tarjetas con chip. Las tarjetas con chip hoy día no han sido clonadas, realmente tienen un grado de seguridad bastante mayor. Los comercios ya están hoy día en Chile, prácticamente el 75% de los comercios ya están preparados para recibir tarjetas con chip. Por lo tanto, van a empezar de a poco, paulatinamente, la migración. No va a ser un Big Bang, sino que van a aprovechar los periodos de vencimiento que tienen las tarjetas de crédito para paulatinamente ir reemplazándolas por tarjetas con chip. Me empezaron a llegar muchas preguntas y quiero también cumplir con los tuiteros que están preguntando, porque es un tema que obviamente genera inquietud en esta época. Vamos con una de las preguntas que están en este momento en pantalla, la hace Mirelandia. Dice, ¿qué responsabilidad tienen las empresas en la clonación si aceptan que cualquiera manipule sus máquinas? Obviamente engañados. Principalmente la empresa, el comercio, es el custodio del dispositivo físico con el cual se realiza este cobro. La responsabilidad de las empresas pasa por verificar que este dispositivo siempre esté en buen estado. Ellos también son responsables de velar que cuando vengan a hacerle mantención, pedir las credenciales del personal de Transbank para poder asegurarse que sea un personal válido. Y ellos también son responsables, en caso de las tarjetas en el extranjero, de exigir los documentos de identidad. Nosotros hoy día operamos en Chile con clave, por lo tanto esa restricción ya no es tan exigente, pero para los extranjeros, que donde sí ellos no tienen clave, se tienen que exigir el pasaporte o algún documento que acredite la identidad del comprador. Tengo otra pregunta, la hace Andrés Nipón. Dice, ¿qué medidas va a tomar Transbank o la banca en materia de seguridad para evitar que sigan ocurriendo estas clonaciones? La principal medida es la que contábamos anteriormente, que es migrar a chip. Migrar a chip. ¿Y qué diferencia hay entre la banda magnética y el chip? El chip es muy parecido a lo que es la tarjeta VIP, donde yo tengo que introducir la tarjeta en el dispositivo y la información está mucho más protegida que la banda magnética. El chip hoy día tiene mecanismos de seguridad bastante más avanzados que lo que es la banda magnética, que es muy fácil de clonar hoy en día. Es muy parecido a lo que era el cassette.
Básicamente, por decirlo y haciendo una semejanza, el chip viene siendo como la tecnología del Blu-ray hoy día, donde es muy difícil de copiar, de poder clonar esa tarjeta y por lo tanto la información que está ahí es mucho más, está más custodiada. Mira, me pregunta Freddy Vergara, no lo alcanzo a poner en pantalla, pero ¿cuándo también se podrá utilizar la tecnología de poner la huella digital? Como cuando uno compra un bono en ISAPRE quizás. Esa es una buena medida. Lo difícil de implementar esa medida es que todos tendríamos que enrolarnos. Entonces, son medidas que la banca está analizando. En algunos países han hecho algún experimento con biometría. Es una tecnología viable, pero es de alto costo, porque generalmente uno no tiene un lector que pueda fácilmente implementar masivamente, como son todos los comercios. Entonces, lo concreto es que el chip estaría operativo ya a partir del verano ya van a empezar las primeras y ahí uno va a tener que acercarse al banco y hacer el cambio de tarjeta. Se viene. ¿Está confirmado o no? Está confirmado, se viene. ¿Y estos seguros que ofrecen los bancos también en caso de son recomendables? Sí, todo el tema de las tarjetas tiene que ver con la aversión al riesgo de las personas. Efectivamente, si yo no quiero tener problemas y estoy dispuesto a pagar un seguro, es una medida bastante sana porque... Parece que el banco también tiene que responder, pero esto como que lo agiliza un poco. Lo agiliza bastante. Básicamente, el seguro empieza a correr 1 hora más tarde de que yo doy aviso de pérdida de tarjeta. Por lo tanto, cualquier sospecha de tarjeta, yo doy aviso que tengo un problema con la tarjeta y 1 hora más tarde empieza a correr el seguro por cualquier compra que se haga y que yo no reconozca. Por lo tanto, realmente el seguro es un alivio a las personas porque en realidad la gente le clonan la tarjeta y empieza a recibir los movimientos y cuando uno tiene la certeza que esto paga el seguro, uno se queda tranquilo. Usted mencionó algo importante, llamar por teléfono. Hay que salir con un número de emergencias o un número de alerta de la misma tarjeta Visa, Mastercard, la que sea, cuando uno viaje sobre todo al exterior. Siempre hay que tener un número de emergencia o tener acceso a internet en su defecto para poder contactar al banco en caso de algún problema. Es conveniente porque ante cualquier sospecha yo puedo incluso prevenir al banco de que estoy en algún país, estoy haciendo alguna transacción que sale del contexto y para que no vaya a tener problemas. Y ahora también, y luego de lo que pasó en esta clonación masiva que hubo en Temuco, los bancos también han puesto listas de países. O sea, yo digo, yo puedo girar en Argentina, en México, en tales meses, pero si aparece un giro en Tumbuctú, o sea, o me avisan o me llaman, está esa opción también. Está esa opción. De hecho, hoy día para los que vayan a viajar en este verano es prácticamente una obligación. Uno tiene que activar las tarjetas de débito para operar en el extranjero. Entonces, conveniente, antes de viajar, siempre llamar al banco y verificar que las tarjetas de débito estén operativas en el país que yo vaya a vacacionar. Pues si no, uno se puede encontrar con la sorpresa que la tarjeta no va a andar, las transacciones no van a operar y uno utiliza mucho la tarjeta de débito para obtener dinero en el país donde uno va. ¿Es recomendable ocupar la tarjeta en el extranjero o mejor andar en efectivo? Yo creo que es recomendable, siempre tomando las medidas precautorias de no separarse la tarjeta es mucho más segura que andar mostrando muchos billetes y el catch y efectivamente el robo del catch es un delito donde uno pone en juego la vida. La tarjeta, por último, una clonación y a uno no la asaltan, la integridad física no está en riesgo. Entonces... es mejor la tarjeta. El dinero plástico. Jorge Rojas, le queremos agradecer que nos dé estos consejos también y estas recomendaciones a los televidentes, en especial a activar las tarjetas los que vayan a viajar al extranjero. Pues deben haber 24 horas o es inmediato, ¿no? Prácticamente en 24 horas está activo. ¿Sí? Pero hay que programarse, ¿no? Hay que programarse. Muchos aquí a última hora, el chileno es especialista para eso, para estar a última hora y de repente tienen sorpresas desagradables, llegan al aeropuerto y no pueden pagar ni el taxi. Muy amable. De nada, buenas noches. Nos vamos a una pausa, volvemos de inmediato. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, Cristian. ¿Cuánto aumentan los robos, o mejor dicho, los fraudes con tarjetas bancarias en estas épocas de fin de año? Y si quiere lo podemos alargar a los meses de verano de vacaciones, en relación al año.
prácticamente en este periodo de vacaciones el fraude en tarjeta se triplica, dado que el uso es mucho más intensivo, la tarjeta está mucho más expuesta que lo que normalmente uno generalmente la tiene en la billetera, pero hacia fin de año uno la ocupa más y con las vacaciones uno sale del país, lo utiliza fuera del país y por lo tanto está mucho más expuesta la tarjeta a una clonación. Mire, acá ya comenzaron los tuiteros al tiro. Fabián Silva me dice: ¿cómo nos podemos proteger de este nuevo método de clonación que yo mencionaba al principio, que es que van y se hacen pasar como del servicio técnico de las tarjetas bancarias? Esta semana quedó al descubierto un nuevo método de clonación de tarjetas bancarias. Más de 1.500 personas se han visto afectadas por este delito y 3 personas fueron detenidas por fraude de datos. Queremos conversar de este tema y también cómo prevenir estos fraudes bancarios con tarjetas que todos ocupamos casi todos los días. Jorge Rojas, experto en seguridad informática, nos va a acompañar y explicar también más de este tema. Jorge, y ahí aprovechan de clonar en unos dispositivos que son prácticamente idénticos. Prácticamente lo que hay que mirar es, primero, fijarse bien en el dispositivo. El dispositivo que se utilizó esta banda era bien sofisticado, efectivamente nunca no se habían visto este tipo de manipulaciones acá en Chile, pero igual era muy distinto al estándar que utiliza Transbank en todos los comercios. Entonces ahí ya tenemos una pequeña diferencia con respecto al original. Segundo, el voucher que entregaba, el papel, el comprobante que uno recibía, también tenía algunas distorsiones con respecto al real. Tercero, que si uno consultaba el estado de cuenta, la transacción nunca llegaba a Transbank, por lo tanto nunca se realizaba. Por lo tanto, era la principal forma de detectarlo, que